Buenos días, mi nombre es Yasmile Rafaela Suárez González, estudiante de la Universidad Iberoamericana. Actualmente me encuentro cursando la carrera de licenciatura en Pedagogía Infantil. El tema de hoy es estadística descriptiva. Primer punto, nos indica cuál es la población, muestra y variable, qué tipos de variables se estudian, qué medidas de tendencia tienen sentido y calcularlas en este caso, e interpretar las tendencias e igualmente calcular las medidas de posición. Primero que todo, aquí tenemos el cuadro que lo vamos a necesitar para solucionar estos problemas. Población es el conjunto de grupos de diferentes formatos encontrados con errores al ser diligenciados. La muestra aquí es igual al formato donde se dé la menor cantidad de errores. Vemos que en el grupo de formato de la empresa solo se tuvieron 3 errores, lo que equivale al 7% de los formatos de contabilidad uso en la empresa. La variable es cualitativa y el tipo de variable sigue siendo cualitativa porque se puede expresar mediante un número. La B, en mi sentido, calcularía la media aritmética o promedio, que se identifica con la letra X, y la mediana, que se identifica con la M. ¿Por qué? La X o promedio es el número que dice cuál es el promedio de errores cometidos al diligenciar los formatos contables de la empresa SA. El valor, la X, significa que si yo fuera a decir cuál es el promedio de errores cometidos al diligenciar los formatos contables, significa que la mayoría de los errores están centralizados en este promedio. Y la M, que es la mediana, nos permite saber cuál es el valor que divide la muestra en dos partes. C. La primera medida es calcular e interpretar la media o el promedio. Los datos son, ¿lo ven acá? Bueno, aquí hicimos una sumatoria entre 6. Entonces esto nos da igual a 40. Entre 6 nos da un total de 7,16. Entonces aquí vemos que el promedio es de 7,16. Y la mediana, aquí organizamos los datos de menor a mayor para ver dónde se ubica la medida de posición. Y utilizamos los datos, aquí lo ven. Usamos un método sencillo para ver cuál es el dato central. Y se dio eliminando cada uno. 3, 4, 9 y 14. Los eliminamos. Nos queda 5,8. Entonces el dato central acá es 5 y 8. ¿Qué hacemos? Lo sumamos. 5 más 8 es igual a 3. Y después lo dividimos entre 2. 3 entre 2 igual a 6,5. Con estas dos medidas de tendencia central básica podemos hacer proyecciones sencillas. Una de ellas es que el de 7,16 y que también faltan 3, que por lo menos le van a faltar 7,16 y esto se fue en el promedio. Y la moda es nula, no hay moda. La D. Se puede calcular alguna medida de posición siempre y cuando los datos o las frecuencias sean numéricas. En este caso primero ordenamos el número de veces que se repite el dato. Aquí tenemos los datos, los números, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces para calcular las medidas de posición diríamos que Q y K están sobre KN, lo mismo que DK y sobre KN, PK y está sobre KN y DKN está 4, 10 y 100. Entonces calcularíamos primero el cuartil número 1, que es igual a 1 por 43 entre 4 equivale a 10,75. Entonces este sería la posición del cuartil. Y también nos estaría dando de respuesta el cuartil tercero, porque el 10,75 está después del 7 y antes del 12. El cuartil segundo es igual a 2 por 43 entre 4, nos da una posición de cuartil de 21,5. Entonces sería cuartil segundo igual a 5. Y así sucesivamente. Lo mismo se hace para calcular el decil. Segundo punto. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2,5, 3, 3, 3,25, 4, 5, 6,5, 7,5 y 5. Entonces acá, sin agrupar los datos, comenzamos a calcular la tendencia central. Primero vamos con la media. Tenemos los datos. Hacemos una sumatoria y todo esto lo dividimos entre 10.
La sumatoria de esto nos da un total de 41,75 entre 10. Esta es la media. Y la mediana, tenemos los datos y hacemos el mismo ejercicio eliminando los números y nos queda 3,25 y 4. Entonces a estos dos números los sumamos, nos da un total de 7,25 y lo dividimos entre 2, nos da un total de 3,625. La mediana entonces 3,625. La moda, ya vamos a tener los datos, tenemos los datos acá. Tomamos los datos que más se repiten, en este caso es 3 y 5. B. La medida de tendencia central más apropiada para representar los ingresos anuales es la mediana, porque los valores, al ser tan dispersos, es la única que representa más los datos. Y lo podemos representar a medida del uso de los cuartiles. Y si queremos también los deciles. Entonces empezamos calculando que el 75% de la población está por debajo del ingreso. Aquí tenemos nuevamente la tabla. Y empezamos. Esta es la fórmula. QK sobre KN sobre 4. Entonces, cuartil número 1 es igual a 1 por 10 entre 4 nos da un total de 2,5. El cuartil 2 es igual a 2 por 10 entre 4 es igual a 5. Y el cuartil 3, 3 por 10 sobre 4 es igual a 3,75. Perdón, 7,5. Aquí utilizamos los intervalos. Un cuarto equivale a un 25%. Entonces aquí la diferenciamos en mínimo y máximo, como lo están viendo. Pues aquí ya nos daría la respuesta a la C, que es el 75% de la población gana menos de 6,5 millones y el otro 25% gana más. Y en la D es lo contrario. El 25% de la población gana menos de 3 millones de pesos y el otro 75% gana más. 3. Tercer punto. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros. Aquí nos dan una tabla, nos da la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Preguntan generalmente por la población, la muestra, variable y sucesivamente. Entonces, miramos, la población en este caso son todos los pacientes que asisten a terapia psicológica. La muestra son los pacientes que se tomaron y representan las diferentes tallas en total. Se toma la muestra de 69 pacientes. La variable. Se puede observar en esta población pacientes que asisten a terapia psicológica y el tipo de variable es la cuantitativa porque tiene un valor numérico. Entonces, la B. Tomamos inicialmente un conjunto de datos que corresponde al número de muestras de pacientes que asisten a terapia. Hicimos la tabla, como la pueden ver, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada y el valor de X. Entonces, la A, como ven, la marca de clase, también puede ser como rango o amplitud, en este caso es rango, es el promedio de los límites. Entonces, esta es la fórmula de la mediana. Entonces, y así vamos a hallar la posición, que es igual a n sobre 2 igual a 69 entre 2 igual a 34,5. El límite es 160. El rango es de 10. La frecuencia es de 34 y la frecuencia absoluta es 25. Y aquí hicimos, como pueden ver, para hallar la mediana es un total de 160,02 tallas. Y seguimos con el cuadro. Acá la moda, ven la fórmula. Esta es la fórmula de la moda. Acá empezamos con límite. Rango, el límite es de 160, el rango es de 10, la frecuencia es de 25, la frecuencia menos 1 es 21 y la frecuencia más 1 es 8. Entonces acá comenzamos a desarrollar y la moda es 162,35 tallas. Y seguimos para hallar el cuartil. El cuartil 1 es igual a 1 por 69 entre 4, es un total de 14,25. Aquí vemos que la frecuencia menos 1 es el número anterior al 17,25, en este caso la 3. La frecuencia es la posterior, en este caso el 34. El límite es 155 y el rango es de 5. Perdón. Y aquí sucesivamente hallamos
cuartil 2, el cuartil 3 y empezamos con los deciles. En este caso ya el decil 2 por 69 entre 10 es igual a 1,38 entre 10, me da un total de 13,8. Y pues aquí vemos otra vez que la frecuencia menos 1 es 13, la frecuencia 34, el límite es 155 y el rango 5. Y también allí el decil 5 nos da un total de 34,5. Y seguimos haciendo la fórmula. Entonces en este caso es D5 igual a 160,2. Hallamos la PK, esta es la fórmula. P55 es igual a 62,1 y el P90 es igual a 137,87.